podemos ubicarnos en Antioquía, en el siglo III. Hoy es una gran ciudad, ahí en la región del Mediterráneo turco. En tiempos del helenismo, era un pequeño poblado al margen oriental del río Orontes. Bueno, Antioquía fue fundada a finales del siglo IV antes de Cristo y tenía una posición geográfica privilegiada, sin que yo sepa entender muy bien de qué se trata esto. Pero estaba en el cruce de dos avenidas, en Rivera y Soca. Bueno, el personaje central de esta historia que vamos a examinar hoy será alguien que había nacido allí. Se llamaba Cipriano de Antioquía. Pertenecía a una de las principales familias del lugar. Según las crónicas, se dedicó desde muy joven a las prácticas del ocultismo. A los 20 años de edad ya gozaba de una gran reputación entre los paisanos que lo visitaban frecuentemente para hacerle consultas sobre el arte del hechizo, o también para averiguar cuestiones filosóficas en las cuales Cipriano era también muy versado. Dicen que lo consultaban mucho para encontrar objetos perdidos. Cada vez que alguno perdía algo, lo consultaba Cipriano. Algunos exegetas dicen que Cipriano veía sobre la superficie del agua paisajes lejanos y rostros, de los que también estaban lejos, para saber acerca de su suerte. Y entonces dice, sí, el fulano está allá, en tal lugar donde Judas perdió el poncho. Cierto día, además hacía toda clase de pruebas de magia, era un tipo peligroso. Cierto día, cuando paseaba por las afueras de la ciudad, se encontró con dos jóvenes que luchaban a muerte entre sí. Cipriano se interpuso entre los muchachos, ¿qué van a hacer?, qué sé yo, y los separó y les preguntó por la causa del desafío. Los luchadores, que se llamaban Lelio y Flavio, le contaron que estaban enamorados los dos de la misma joven, que se llamaba Celia, y que era hermosa, pero no hermosa, muy hermosa, muy. Lelio y Flavio habían determinado batirse con el objeto de que al morir uno de ellos, el sobreviviente se quedara en libertad para aspirar al cariño de la dama. Le dijeron a Cipriano que habían llegado a esa conclusión porque no había ninguna posibilidad de entendimiento y que ninguno de los dos quería seguir viviendo sin la mina. Cipriano les propuso una idea revolucionaria. Dijo, ¿por qué no le preguntan a la mina? Y les propuso actuar como mediador ante la chica Celia para que ella decidiera a quién de los dos prefería. Bueno, Lelio y Flavio aceptaron, sorprendidos, esta intervención, y bueno, se convencieron de que aquel que quedara desairado se conformaría pacíficamente y cedería el campo al rival. Muy bien. También los convenció Cipriano de que no valía la pena matarse, todo fenómeno. Al día siguiente, Cipriano se presentó en casa de Celia. Y allí supo varias cosas. La primera es que la mina ciertamente era hermosa, muy hermosa. La segunda, que detestaba tener que hacer aquel trámite de mediar entre dos muchachos. Y la tercera es que estaba recontra enamorado. Bueno, haciendo un poderoso esfuerzo de voluntad, expuso el motivo de su visita y suspiró aliviado cuando Celia le dijo que no amaba ni a Fabio ni a Lelio. En vista de que ninguno de los dos estaba en condiciones de conmover el corazón de Celia, Cipriano no pudo contenerse, dice la crónica. Cipriano se aventuró a revelarle su
fulminante amor. Y ella le contestó: vos tampoco podéis acariciar esperanzas, buen Cipriano. ¡Oh! Le habrá dicho: ¿qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Los 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Bueno, no sé si en esos términos. Dice Cipriano: aunque estimo vuestra preferencia, parece una aerolínea. Me veo en el deber de rechazaros. A mí nunca me echaron así. Cipriano se retiró, pero se retiró decidido a conquistarla a como diera lugar. Recuérdese que era mago. Como primera medida fue a ver a los dos chicos, a Lelio y a Flavio, y lo desalentó completamente. Dijo: ni se lo sueñen, nada, la mina, nada, chao, vivan otra vida, y se fue más rápido que ligero. Después hizo un filtro amoroso. Tomó una serpiente, le cortó la cabeza, la puso al fuego sobre una piedra caliente, después la redujo a polvo. Todos estos detalles de un filtro amoroso son siempre aburridos. Si da lo mismo que haya tomado una serpiente o un cocodrilo o un dragón, si lo redujo a polvo, si lo cocinó, si lo frió, a nadie le importa nada. El caso es que una vez que terminó, se frotó las manos con esta mixtura y se fue a visitar a la serie. Porque ¿saben cómo funcionaba este filtro amoroso? Tenías que tocarla, no es que le dabas el filtro para que se lo tomara. Con las manos bien enjuagadas como si fuera crema Heinz, la tocabas a la mina en cualquier parte y chau. Estoy saludando a una persona que se acaba de ir. Con solo tocarla, ella quedaba ahí cautiva. Parece que el filtro era muy, pero muy eficaz. Muy bien. Tipo, va a la casa y con inocencia le tocó el pelo, como quien no dice. Sí, ¿qué tal? Bien. Y la magia se produjo. Y Celia, súbitamente, se enamoró de Cipriano y consumaron una unión, vamos a decirlo así. Ahí no más. Pero el filtro tenía una falla. Era eficaz pero efímero. Era genial entonces. Entonces, cuando a Celia se le pasó el hechizo y pudo darse cuenta de lo ocurrido, ¿qué ha ocurrido?, dijo. Comenzó a llorar amargamente. Ella sabía de los poderes de Cipriano y entonces mostró un desagrado y un desinterés más intenso todavía que el original respecto a este muchacho. Y le reprochó directamente a Cipriano que hubiera usado sus artes mágicas para seducirla. Yo no creas que no me di cuenta que son todas esas cosas. Al ver la desolación de la muchacha y arrepentido por haber usado esas armas, Cipriano le pidió perdón y se retiró. Al poco tiempo, abatido por aquel malogrado amor, decidió entregar su vida a la religión. Preguntó qué rama sabía del cristianismo y se metió en la peor. Quiero decir, en la más castigadora respecto de los pecados. ¿Cuál es la rama que más castiga los pecados? Aquí, bueno, bien. Incluso dicen que llegó a ser obispo de Antioquía. Ahora bien, la historia de Cipriano es una mezcla de crónicas certeras, de hagiografía, quiero decir, biografías inventadas de los santos, y esto daba cuenta de la vida de los santos en donde siempre aparece un arrepentimiento, ¿no? En el caso de Cipriano, el arrepentimiento le agarró hasta el punto en que empezó a destruir todos sus instrumentos mágicos. La varita mágica, chao, la rompo. El filtro no sé qué, bueno. Estaba en eso, estaba rompiendo todo, rompiendo todo, y en eso, ¿quién es? Un forastero.
El desconocido le pidió asilo por aquella noche y Cipriano lo hizo entrar en la casa, lo invitó a compartir su cena y se produjo el siguiente diálogo. Dice el forastero: os veo triste, dijo, y aunque soy un extraño, si confiáis en mí, podría remediar vuestras penas. Os doy las gracias, dijo Cipriano, pero eso no es posible. Mis penas ya no tienen remedio. Dijo el otro, yo os aseguro lo contrario. Y si queréis comprobar mi buena voluntad, os prometo hacer maravillas de tal naturaleza que os convencerán de que poseo un poder desconocido para vos. En este caso, dijo Cipriano, que ya tuvo como una esperanza. En este caso, dice, haced que se presente aquí y al momento la persona a quien amo, y que no solo que se presente, sino que venga y me demuestre su cariño del modo más indudable, dijo Cipriano, mientras una gota de baba le caía por la comisura. Bueno, apenas había terminado de formular su petición cuando Celia apareció ante él vestida solo con un velo y tendiéndole los brazos encima. Bueno, Cipriano también tendió los brazos, pero estos solo pudieron alcanzar el vacío. La visión se había disipado al instante. Bueno, muy impresionado, Cipriano supo que estaba ante el mismísimo Lucifer. Cuentan que el diablo le ofreció un libro, el Gran Grimorio, que resumía toda la ciencia de la naturaleza, con instrucciones para lanzar encantamientos, hechizos, mezclar medicamentos, fabricar talismanes, armar rompecabezas, todo. Todo a cambio de su alma. Dice la crónica que tambaleando su fe, Cipriano lo pensó mucho. Lo pensó tanto que ni siquiera sabemos qué hizo. Hay quienes dicen que tomó la tentación del diablo y le vendió su alma. Más sí, tómela. Hay quienes dicen que no, que fue un fervoroso cristiano de aquellos primeros tiempos. Lo que pasa es que aún renunciando a la venta de su alma, Cipriano no renunció a sus modos de hechicero y continuó practicando como mago desde dentro de la iglesia. ¿A qué jugamos? Y fue uno de los primeros ejemplos de una cristiandad popular que sostenía las artes mágicas. Pero, en aquel tiempo estaba todo un poco mezclado. Lo romano, lo mágico, lo cristiano. Durante la persecución del emperador Diocleciano, que tenía a los cristianos montados entre ceja y ceja, Cipriano fue capturado y torturado en un caldero hirviente, según algunos, y posteriormente decapitado. Todo por su fe, pero también por sus hechizos. Ser mago y ser cristiano no era la mejor combinación para presentarse ante los romanos. Así que, desde entonces, desde su martirio, se convirtió en San Cipriano. Cuentan que antes de su martirio ya había clausurado su deseo por Claudia, por Claudia también. Claudia era otra. No les quería hablar de ella. Pero ya no le gustaba más Celia, y entonces, cuando veía así en la duermevela la imagen de Celia con un velo y tendiéndole los brazos, y qué sé yo, él ahuyentaba esas imágenes con templada indiferencia. Unos últimos datos. Calderón de la Barca, nuestro querido Calderón, escribió El Mágico Prodigioso, y está dedicada esta obra a Cipriano. Se estrenó en Toledo allá por 1640 y se enmarca en el género de estas comedias de santos que había en el siglo de oro español. También estaban los autos sacramentales, donde había episodios
con abandono del vicio, del crimen por parte de un pecador, un milagro por allí. Todo eso le gustaba mucho a la gente porque a veces los milagros se ponían en escena con gran aparato. Al final, estas comedias de santos y autos sacramentales fue prohibida en el siglo XVIII por Fernando VI y llevada a cabo esa prohibición por Carlos III, nuestro rey, el que está ahí en la puerta de Alcalá. Bueno. Una última cita de Cipriano. En el barrio contaban que Cipriano, antes de las tentaciones del demonio, iba todas las tardes a casa de Celia y llamaba a su puerta. Pero ella no lo atendía. Los muchachos, al verlo, le preguntaban, tal vez para burlarse, ¿qué haces, Cipriano? Y él contestaba, ya lo ven, golpeando las puertas del cielo. Vamos a hablar esta noche de David. David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel después de Judá, y de una de sus amantes, Betsabé. Así que vamos a contar todo. Es un episodio muy escandaloso, así que aquellas personas que no quieran someterse a la referencia de escándalos pueden retirarse ya mismo. Nació en Belén, David, allá por el 1014 a.C. Se dice que el palacio de David estaba construido sobre una colina sería mejor, en Jerusalén, y desde sus terrazas podía verse el paisaje y también se veían los patios y algunos interiores de las casas vecinas. Como su casa estaba más alta, el tipo podía ver el fondo de las casas que estaban cerca de la residencia real y que tenían menor altura. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y de paso bichar, espiar para el lado de la vecindad. Y cierto día, David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que era bañada por su doncella. No que se bañaba ella. La bañaba la doncella, la bañaba. Y David la vio y se ve que era una mujer pudiente porque se hacía enjuagar por personal de servicio, no como uno que se baña solito, en la mayor soledad. Sí. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja, tal como conviene a una ablución, y la doncella le tiraba agua perfumada con un tarro, o con un jarro, sí, sí. Todavía. Pero un tarro es muy lindo, un tarro de agua perfumada. Una jofaina. Sí, una jofaina. Le tiraba con una jofaina. Según parece, aquella mujer llamada Betsabé conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa manera, es decir, bañársele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de indudable eficacia. Imagínese que usted está parado en la puerta o en su balcón y viene una joven e instala ahí mismo en la vereda un fuentón y se hace bañar por una vecina. Bueno, usted la ve e inmediatamente se enamora y ya no tiene que perder tiempo. El caso es que Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacerla suya. Vamos a usar esta execrable forma de caracterizar el acto venéreo. ¿Qué es hacerla suya? ¿Qué es? ¿Es una propiedad, la mina? ¿Es un terreno en Hurlingham? Bueno, no importa. El caso es que David mandó un mensajero a la vecina. Bien, y después se deshizo
de una media docena de esposas que ya tenía, pero que ya no le gustaron más porque ahora le gustaba a esa. No sé si primero se deshizo de las esposas y después mandó un mensajero o cómo hizo. Pero bueno, con un mensaje que decía: ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el palacio? Ahora bien, hay un detalle fundamental en todo esto. Betsabé estaba casada. Eso lo empeora todo. Y bueno, sí. Estaba casada con un tipo, un general de David que se llamaba Urías, que era un miembro muy fiel del ejército. Una virtud que Betsabé no compartía, me refiero a la fidelidad. Estaba este general fuera de Jerusalén. Bueno, este muchacho Urías, ahí estaba, dele guerrear, parece que había guerra, y a Betsabé no le importó nada su estado conyugal, así que un día se vistió con sus mejores pilchas y se presentó en el palacio. Y aceptó, gustosa, los abrazos del rey David. La poligamia del rey, que tenía 6 esposas y no una, puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. Después no, quiero decir, después no existió poligamia. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres. Bueno, el caso es que una explicación pragmática dice que en pos de una descendencia numerosa se gestaban a veces uniones un poquitito ilícitas. El problema en este caso residía en que Betsabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera 6, 7 o 30 mujeres, Betsabé estaba casada, flaco. Estaba casada. Y, bueno, ocurrió que pasadas algunas semanas desde el encuentro con David, Betsabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. Le dijo: mirá, David, discúlpame, no sé cómo lo vas a tomar, estoy embarazada. Bueno, pensando en salvar el honor de la dama y también la vida de la dama, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. David quiso salvar la vida de Betsabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres, para los hombres más o menos. Bueno. La legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente: solo el marido la podía acusar, no el vecino ni un juez que actuó de oficio, no. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Mi mujer me ha sido infiel, decía el tipo. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente: 2 puntos. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a su mujer como premio de sus proezas en el campo de batalla. Lo mandó a llamar y le dijo: mirá, eres tan valiente, querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia, quédate acá con tu mujer. Recordemos que estaba lejos Urías. Bueno, el verdadero sentido de aquel plan, naturalmente, consistía en que Betsabé usara sus recursos para seducir a su esposa, bueno, que estuviera con el marido, sí, y lo responsabilizara de su embarazo. Pero Urías, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a todos, porque honrado por la distinción recibida por David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar todas sus energías para las batallas del ejército. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No es que batallaban del modo en que ustedes están pensando, no. El caso es que Urías, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. Se concentró.
como los jugadores de fútbol. Aquella era una circunstancia muy complicada, porque el rey iba a quedar en evidencia de alguna manera, ¿no? Y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual era execrable, pero era así. Y esto no se podía realizar sin castigo tampoco. Entonces, muy preocupado por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos que era un poquitito inescrupuloso. Se llamaba Joab, y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Bueno, vamos, se trataba de que Urías muriese. Vamos a hacerlo sonar. Sí, mandarle directamente una misión bien peligrosa, que lo liquiden y listo. Y chao. Bien, David iba a tener entonces la libertad de quedarse con Betsabé, y ella se iba a salvar de la lapidación, porque bla, bla, bla. Y el plan se llevó adelante. Y Urías murió en batalla. Vivía en ese tiempo en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y que le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía o había adivinado la intriga que había llevado adelante el rey David, y entonces se entrevistó con él, le contó algunas historias a modo de alegoría, lo aconsejó, y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Pero de todos modos, David y Betsabé tuvieron otros 4 hijos: Simá, Sobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, ya que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Betsabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David, esta historia tiene su gracia, hubiera sido su hijo Amnón, pero este pibe había tenido la pésima ocurrencia de violar a su medio hermana Tamar, y Absalón, el siguiente hijo, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo, David mandó a Absalón al exilio. Entonces Absalón preparó una revolución contra su padre. Casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre, y las violó, según dicen, en una terraza a la vista de la población. Esto parece un error óptico, si es que no histórico, porque si hemos dicho que David vivía en una terraza que era muy alta, no lo veía nadie, y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba debajo, en ínfimos lugares, mal pudo haber asistido a estos procedimientos, que hubieran sido posibles solamente si la población hubiera estado en la terraza y la violación se hubiera perpetrado en un sector más bajo de la ciudad. No importa. El caso es que, según dicen, la población incluso festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde, Absalón fue muerto, y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas que envejeció prematuramente. Betsabé hizo campaña a favor de su hijo Salomón y logró que David, en su lecho de muerte, lo eligiera como su sucesor. David pasó sus últimos días postrado y, como ustedes saben, se hizo traer a una doncella, a la famosa doncella Abisag, la sunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor a su cuerpo y cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido.
pero murió a esa edad, a la edad de 80 años, en el 970 antes de Cristo. Si murió en el 970 antes de Cristo, entonces estamos fregados con la fecha que nos dieron al principio, que otros locutores no consultan, pero yo sí. Si nació en el 1014 y murió en el 970, pues tenía 44 años y no 80. Algo está pasando. Hay que declarar también que Salomón no pertenecía a aquella raza legendaria de las primeras generaciones de la historia de Israel, donde las personas como Adán o como Matusalén o como Noé vivían 700, 800 o 900 años. Como quiera que sea, murió a los 80 años. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Y ese fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabé, aquella que sedujo al rey David. La historia también del pobre Urías, el marido, que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y hay de todo aquí. Hijos violadores, fratricidas. Una historia espantosa, verdaderamente. Hay una película, ¿no?, con Robert Taylor, en donde estas cosas... era una época del cine norteamericano que había que hacer todo muy liviano, ¿no? Entonces, no, la historia se achataba un poco. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, Barton? Para mí a Urías, el fiel marido, ¿no?, que fue traicionado por su mujer y su rey. A Salomón, que finalmente fue un rey muy sabio y muy piadoso, que acostumbraba a dividir en dos a los hijos cuya tenencia estaba en conflicto, como todos sabemos, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, y a mí la historia que más me gusta de todas es la del rey asomándose a mirar cómo se le bañan las pretendientes. Y hay una canción que fue compuesta pensando en esa historia de mujeres que se bañan, de hombres que las miran, y la historia consecuente. Se llama No me mires más. No me mires más, ciertamente. La letra dice otra cosa, es verdad. Sí, bueno. Dice otra cosa. Pero... usted dice que está inspirada... Está inspirada en eso y está ella con cuidado para evitar herir susceptibilidades. Es una canción española, desde luego, y la va a cantar para nosotros Lolita Torres. Siempre quise tener una carrera. La sección de Turf de hoy. Hay unos juegos fúnebres que dan lugar, como solía ocurrir en la antigua Grecia, a una especie de juegos, no diré olímpicos para no incurrir en un error, pero de juegos parecidos a los que hoy conocemos como Juegos Olímpicos. Deportivos, digamos. Claro, solo que no se celebraban en Olimpia. Cada vez que se moría un personaje notable, hacían estos juegos. Y vamos a contar cómo murió un tipo, los juegos que hicieron, qué pasó en una carrera. El tipo es Pelias. Pelias, el hijo de Tiro y Posidón, nace, en realidad, Tiro estaba casada con el señor Creteo, pero como suele ocurrir, aparece un dios, Posidón, en fin, yace con Tiro, como su nombre un tiro a Tiro, sí. Y nacen dos gemelos, el citado Pelias y Neleo. Pero bueno, la madre tenía unos hermanastros que habían nacido de Creteo, Esón, Feres, Amitagón, pero estos nacen y son hijos del dios. Entonces Tiro mantuvo el nacimiento en secreto. Como hizo, no sé, pero lo mantuvo en secreto. Y agarró a los chicos, ni bien nacieron, y los expuso. Los dejó ahí abandonados. Estaban ahí los dos chicos, pobrecitos, en el mercado. Pasa una manada de caballos y una yegua, porque eso es lo que era. Sí. Le pegó una patada a uno de los niños, una coz, y le dejó una señal lívida en la cara.
y a ese niño le pusieron Pelias, que no otra cosa quiere decir en griego que señal lívida. Y al otro le pusieron Neleo, no sé por qué demonios. Hay una tragedia de Sófocles que se ha perdido, hay muchas que se han perdido. En realidad hay muchas más que se han perdido que no las que se han conservado, como todos sabemos. Se llama Tiro, y aquí parece que estaba toda esta historia. Parece que fueron recogidos por un pastor, que después Tiro los recuperó. Lo que pasa siempre con los chicos que las princesas abandonan. Primero los abandonan, parece que están resueltas a matarlos, después hay un pastor que los cría, y una vez que se evitan todo el gasto de la crianza y manutención de un niño, Lo recuperan. ya cuando tienen 15, 20 años lo recuperan y lo hacen laburar. Tiro tenía una madrastra, Sidero, que era una sinvergüenza. Un día vamos a hablar de esto. La tenía, pero carpiendo, por usar un eufemismo. Y ni bien volvieron los mellizos Pelias y Neleo, resuelven librar a la pobre Tiro, a su pobre madre, de su madrastra, que era malísima. Entonces la corren para matarla. Vieja, el diablo, le dice, y la corren. Y la vieja Sidero se refugió en el altar de Hera, donde desde luego, como en todos los altares, estaba prohibido cometer crímenes. Nuestra Juno es ella, ¿no? Claro. Hasta allí la persiguió Pelias y redondamente la mató, despreciando el carácter sagrado del altar de la diosa. Y bueno, la diosa se la juró. Y se la vas a caer. La saca de mansito. Bueno, Pelias y Neleo, los dos mellizos, disputaron el poder. Prevalece Pelias y Neleo es expulsado a Pilos. Bien. Pelias se fue a vivir a Iolco, en Tesalia, y allí se casó con una señora, Anaxibia, tuvo un hijo que se llamaba Casto y 4 chiquitas, 4 nenas, ricas las pibas. Sí. Sí, dice Pelopia, Hipotoe. ¿Qué tal, Hipotoe? Portate bien, Hipotoe. Y Alcestis, portate bien que va a venir tu papá, Pelias. Y bueno, un día había una convocatoria para hacer un sacrificio a Posidón, y entre los convocados aparece Jasón. Jasón era sobrino de Pelias porque era hijo de su hermanastro Esón, su hijo Jasón. Pero ¿qué pasa? Discúlpeme. Un día Pelias había ido a consultar al oráculo, y el oráculo le dijo: desconfía de un hombre que lleve calzado un solo pie, porque ese hombre hará peligrar tu reino y tu vida. Desconfía de un hombre que lleve calzado un solo pie. Y, muy bien, hasta ahí el oráculo. Ese día vienen todos a los festejos de Posidón, y Jasón, en el camino, pierde un tamango, pierde una sandalia, y llega al sacrificio de Posidón con un solo pie calzado. Muy bien que lo ve, Pelias dice: ajá, se acordó de lo que había dicho el oráculo, mira vos. Entonces lo encara redondamente y le dice: che, dice, ¿vos qué harías si fueses rey con un hombre destinado a destronarte? Y Jasón piensa un rato y dice: pues le enviaría a buscar el vellocino de oro que está en Cólquide, guardado por un dragón. Algunos dicen que esta respuesta le fue dictada a Jasón por Hera. Y Pelias dice: bueno, si vos lo decís, yo te voy a enviar a vos, a la Cólquide, a buscar el vellocino de oro, una empresa de la cual era imposible volver vivo. Era como matarlo. Andá a traerme el vellocino de oro, dice: este lo van a liquidar. Había tantos peligros que vencer. Que en realidad cuando le daban esos trabajos siempre era para no matarlo directamente. Claro, era para no decir: escúcheme, ¿qué van a decir los demás si lo mato? Entonces lo mandaban a hacer eso, cosa que los tipos se murieran solos. Y lo mandan. Bueno, el tipo se va. Entonces Pelias dice: ya me libré de este tipo, que es mi sobrino, ¿no? Y entonces aprovechó para matarlo a Esón, al padre de Jasón. Se lo voy a matar al padre también, ya que estoy, porque era malo. Sí. Y Esón dice: ¿me permitís una cosa? Sí, sí, cómo no. Yo quiero elegir mi muerte. Bueno, dice: ¿cómo querés morir? Bebiendo sangre de toro. El tipo se tomó una sangre de toro y se murió de asco. Se murió de asco allá. La mamá de Jasón, Alcímeda, se ahorcó.
Y quedó un chiquito, un hermanito de Jasón, Prómaco. ¿Y sabe lo que hizo Pelias? Le saltó los sesos contra el suelo. Ajá. Pero mira si será, ¿no? Tipo bravo. Bravo, lo mató. Pero a los 4 meses, ¿quién te cree que vuelve? Jasón. Jasón. Y dice, toma, aquí está el vellocino de oro. Y esto dice, Dios te libre, ¿no? Pero se entera. Jasón se entera de todo lo que ha pasado, hace un consejo de guerra, incluso iba el hijo de Acasto, el hijo de Pelias, iba con Jasón. Dice, bueno, miren, vamos a ver qué pasa. Se hace el Gil. Se fue a Corinto, y ustedes recuerdan que de Colqui, de Jasón, se había traído una novia, y esa novia era la bruja Medea, terrible, que ya había hecho descuartizar a su hermano. Y aquí sucede una cosa que hemos contado en este programa, cuando hablamos de Medea. Dice, Medea, déjamelo a mí, a Pelias. Yo voy a hacer que se muera. Y se mete ella sola en la ciudad, habla con las 4 chiquitas, con Cídice, con Pelopias, con Hipotoe y con Alcestis. Y dice, muchacha, dice, ya papi y Pelias están medio, no se cocina el primer hervor. Está medio bichoco, dice, ¿saben que yo soy capaz de hacer rejuvenecer a la gente? Sí, dice, ¿cómo hace? Mirá, muy sencillo, la corto en pedacitos, la hago hervir Y queda blandito. y quedan fenómenos. Dice, no, anda, son mentiras. Dice, las pibas, vas a ver, agarran un carnero viejo, agarran un carnero viejo y lo cortan, lo descuartizan, lo cortan en pedacitos y... Gracias, Dorio. Lo meten en una olla, lo va a servir y aparece un cordero. Sí. Un cordero. Parecido. Es el mismo, pero está cambiando la voz, ¿no? Claro. Dice, bueno, fenómeno. Entonces lo descuartizan a Pelias, lo meten en un caldero, bueno, como ustedes saben, no resucitó nada. No. Se murió. Las chicas avergonzadas huyeron a Arcadia. Dicen que Alcestis no habría participado de ese asunto, pero no sé. Llega el hijo, Acasto, recoge los restos de su padre y celebra entonces los funerales de Pelias. Lo metieron, lo amontonaron ahí como pudieron, porque estaba en pedacitos el pobre Pelias. Y celebra los más solemnes juegos que se recuerden. Y allí intervinieron Cástor y Pólux, los Dioscuros, Telamón y Peleo, que fue después el padre de Aquiles, el propio Heracles, Meleagro, que ganó el lanzamiento de la jabalina, Belerofonte, Eurito, que era el del arco, Céfalo, que tiraba la onda, con la onda mataba pajaritos, y Orfeo tocaba la lira, y hubo una carrera que yo quiero contar. La carrera de caballo con carro. Caballo con carro. Y había un tipo, un cuidador, que se llamaba Glauco. Y era hijo de Sísifo, ¿se acuerda? Que el Piola, que se pasó de Piola y le hacían llevar la piedra después en el infierno. Bueno, fenómeno. El hijo de ese. Y tenía una yegua. También. Sí. Pero, como hacen ahora en los hipódromos, no la dejaba acoplarse con caballos, ni con nadie en realidad. Porque decía que de ese modo las yeguas permanecían más briosas y corrían más, lo cual parece que es bastante cierto. Sí, ya voy. Pero ahí estaba la diosa del amor. Imagínense qué gracia le puede hacer a la diosa del amor que impida justamente que los caballos se amen, o las gentes. Y se ofendió. Y fue con un cuento a Zeus, le dijo, mirá, ahí anda, dice, Glauco, dice, tiene una yegua, le da de comer carne humana. Y Zeus se lo creyó. Dice, más, hace lo que quiera, le dijo. Y entonces Afrodita un día le fanó la yegua, la llevó a beber en un cierto pozo, tomaban un agua, y le hizo comer una hierba que se llamaba hipomanes, que crecía cerca del pozo, que era terrible. Y al otro día, Glauco ató el carro, ató las yeguas al carro, larga la carrera y le toca correr contra Íficles, casualmente el mellicito de Heracles. Y las yeguas se volvieron locas por la hierba que le había dado la otra. Se desbocaron, destrozaron el carro, lo arrastraron
Lo arrastraron por todo el estadio, los 1600 metros de la carrera. Y después se lo morfaron. Y lo que es peor, Sí. perdieron. ¿A quién dedicar esta doble historia? Yo creo, Alejandro, que es menester, dado que aquí aparecen unos animales que cometen ese tipo de errores trágicos, digo, el de perder sobre todo, en una fecha como esta, a otros animales, aquellos animales que sí han sabido ganarse su lugar en la historia, empezando por Pegaso, aquel que además de patas tenía alas, pero siguiendo también por Bucéfalo, el caballo El de caballo de Alejandro, Rocinante. Magno, Babieca, el caballo de ese gran caballero al que le canta justamente el Quijote al comienzo, Y Luz, el caballo de Atila. y también Rocinante, el caballo del mismísimo Alonso Quijano, y también yendo para estos pagos, además de los innominados caballos de Fierro y Cruz en el momento de la huida, sí estaba pensando en esos otros como Forli, Botafogo, que han hecho algunas glorias por este lado, y también, ¿por qué no?, Tatán, Penny Post. es la octava y última de las presentaciones de esta semana, en la que no corrieron algunos otros, sí aquellos caballos que pueden definir la pequeña diferencia entre la gloria y la tragedia, aunque más no sea por una cabeza. Adelante.